Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a este programa de Guada TV Media, Guadalajara Opina, el programa de debate, tertulia, mesa redonda, llámenlo como quieras, donde intentamos atraer temas con invitados para intentar aclarar y conocer un poco mejor cuál es la situación. Y hoy vamos a hablar del orgullo, porque la semana que viene, como todos conocerán, se celebra el orgullo, la Semana del Orgullo en toda España, incluida Guadalajara. Y para hablar del tema tenemos tres invitados, que son Javier Morales, secretario general de comisiones en la provincia de Guadalajara. Señor Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Marina Roja, presidenta de Guado Castilla-La Mancha. Señora Rojo, muy buenas tardes. Ignacio de la Iglesia, concejal del Grupo Socialista, exmiembro de Guado y el culpable, ¿no?, de la buena relación entre Guado y el Ayuntamiento en la legislatura pasada. Bueno, soy el fundador de la asociación y bueno, empecé un poco esto en Guadalajara. Bueno, pues íbamos a hablar del orgullo y lo primero, para poner en situación, ¿es necesario todavía celebrar el orgullo? Sí, por supuestísimo. Todavía nos queda muchísimo por trabajar. Nos quedan muchísimas cosas para hacer. El orgullo se creó el inicio como manifestación. Al principio era un movimiento de lucha de no podemos más. Estamos en una situación de opresión, estamos en una situación de miedo, de encierro y necesitamos luchar por nosotros y por nuestros derechos. Con el paso de los años sí que es verdad que he ido adquiriendo un sentimiento más festivo. A lo largo que hemos adquiriendo derechos, libertades y aceptación, pues es normal que se vaya viendo desde un punto más positivo. Pero es que no hemos terminado. Sigue habiendo agresiones agresivas todos los días, sigue habiendo sitios donde te da miedo simplemente ir por la calle tú solo sabiendo que puedes decir una agresión. Todavía hay chavales que tienen que salir de su casa huyendo porque les echan a patadas. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Entonces el orgullo sigue siendo, por un lado, lucha, de no hemos terminado, ese rollo de sí, tenemos leyes, por supuesto que tenemos leyes, deberíamos tener leyes y algunas más, y nos merecemos esas leyes, pero es que no hemos acabado con la lucha, todavía quedan cosas por hacer. Entonces sí, es totalmente, no solamente para luchar, sino aparte para festejar todo lo que hemos hecho y dar las gracias a todos los que nos han traído al punto que estamos hoy. El orgullo tiene un componente básico principalmente de reivindicación y de visibilidad. O sea, la gente normalmente muchas veces se hacen teorías por parte de determinada parte de la población en la que dice que cuando va a existir un orgullo de la heterosexualidad, ¿no? Eso es un mantra muy típico que siempre se extrapola. Es tan fácil porque una persona que cumple parte, que a veces a lo mejor voy a utilizar terminologías que pues, gente no las suele escuchar, pero cuando formas parte de la normatividad, es decir, personas heterosexuales es la generalidad, la normatividad, no lo normal, es la generalidad, ¿no? Es la mayoría de la población. Podemos hablar que la población no heterosexual o la población que no es trans, personas por identidad sexual, está en torno actualmente del 10% de la población, ¿no? Entonces ese otro 90% de la población, más mucha parte que no está salida del armario, que es lo que comúnmente la gente dice, nunca sufre una discriminación por el hecho de no ser heterosexual. Es decir, no sufren, no son desde que son pequeños o pequeñas en el colegio, insultos, golpes, mobbing, bullying, no ser capaz a lo mejor en tu entorno de trabajo de decir que tienes una pareja masculina, en el caso de ser un hombre, o una pareja femenina en el caso de ser mujer, no ser capaz de poder hablar libremente en tu entorno familiar de que tienes una pareja del mismo sexo. Ya no solo hablamos de cosas que puedan ocurrir a lo largo del mundo, que hay decenas de países en los que es un delito ser una persona homosexual, una persona LGTBI, una persona trans, es delito en decenas de países en el mundo y con pena de capital también. El orgullo no solo es reivindicación por las personas que estamos aquí, también es una reivindicación por aquellas personas que no tienen voz. El orgullo, el problema que hay es que la gente, como no existe esa capacidad de educar en las personas, de enseñar, de mostrar, y muchas veces solo existe fango hacia todo lo que tiene que ver con el orgullo. Cuando se hacen informaciones del orgullo, aquí no se dice que durante años en Guadalajara se han hecho charlas formativas sobre los derechos laborales de las personas en la discriminación de la orientación sexual, ni se ha hablado de que se ha hablado sobre los derechos en el mundo, de dónde puedes ir, de dónde no puedes ir. Se ha hecho lecturas de libros históricos, se ha hecho cuentacuentos, narración. No, lo que se habla cuando se habla de orgullo es sacan determinadas fotos e imágenes. El desfile.
Sí, cuando hay a lo mejor una marcha y en una marcha que también es reivindicativa, puede haber, por ejemplo, en el Estatal de Madrid, puede haber una parte más festiva o una parte más de espectáculo, porque es ya también un gran evento nacional a nivel turístico, que trae miles y miles y 10 miles de personas que vienen a Madrid. Pero, por ejemplo, la gente no critica que los fabulosos Sanfermines, por así decir, las fiestas de Pamplona, haya escenas totalmente grotescas a lo mejor entre el público, pero la gente no lo recrimina. ¿Por qué? Porque en el fondo existe una LGTBI-fobia, una homofobia, una transfobia, una bifobia interiorizada en la sociedad. Siempre se va a poner, pues eso, se va a desacreditar cosas que tengan que ver con el entorno LGTB. Y cuando la gente no entienda de que hay personas que no son capaces de ser libres en su propio entorno familiar o en su propio entorno laboral, no se dan cuenta de que a mucha gente tiene miedo de ser visible. Yo conozco muchísimas personas y personas cercanas que no son capaces de poder hablar libremente en su propia familia. Y eso en el fondo afecta a la salud mental, afecta a las relaciones sociales. El orgullo es necesario, tenemos toda una hora aquí para hablar hoy, pero es necesario y sigue siendo necesario mientras gente cuestione cosas. Sí, vamos, absolutamente de acuerdo. Solo hay días de algo cuando estamos hablando de un colectivo o de una parte de la población que está sufriendo una discriminación. Evidentemente existe la festividad de la clase trabajadora, que es el 1 de mayo, y no existe la festividad del empresario, porque a lo mejor no tiene una discriminación el empresario, no tiene esa discriminación o ese ataque contra él mismo por ser esa condición de empresario. ¿Y por qué el Día del Hombre? Dicen, no, es que los hombres no sufrimos discriminación por el hecho de ser hombres. O el Día del heterosexual, pues no sufrimos ninguna discriminación por el hecho de ser heterosexuales. Entonces, evidentemente, el orgullo, como bien han explicado, tiene dos patas, una pata festiva y una pata reivindicativa. La festiva, ¿por qué se da? Pues las personas LGTBI entienden que es un día festivo porque es un día de visibilización, un espacio seguro en el que se sienten libres, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, en su centro de trabajo, incluso en su entorno familiar no se sienten libres, y en ese día es un espacio en el que se acuden personas, ya sean LGTBI o no, que comparten una empatía y un respeto a los derechos humanos, que no deja de ser eso. Entonces, tiene esa parte festiva y tiene la parte de la reivindicación pura y dura. Como decía Nacho, se quiere minimizar todo lo que es el espacio del orgullo, porque el orgullo no solo es ese día, se lee un comunicado, contenido político evidente, unas reivindicaciones a futuro también que hay que seguir haciendo. Pero Comisiones Obreras, por ejemplo, en el ámbito del orgullo hacemos nuestro acto, como hicimos ayer, con respecto a, por ejemplo, explicar los protocolos LGTBI. Es decir, que el orgullo no es solo el día, no solo es la manifestación, sino que tiene mucho más contenido y se intentan abordar pues todos los problemas del colectivo LGTBI. Sí. Bueno, por añadir. Era un asunto por el tema de la reivindicación de la fiesta. Como bien ha dicho Marina anteriormente, el orgullo surge a través de unos disturbios también que surgieron en Nueva York, los disturbios de Stonewall, porque era una represión de las fuerzas policiales de Nueva York sobre los locales de ambiente, los locales que acudían personas LGTBI, que principalmente además eran personas LGTBI racializadas, es decir, personas de origen latino o personas de origen afroamericano. Y en el fondo el orgullo surge de una respuesta contra esa represión, a tener el único espacio que era el tuyo para poder ser libre, que era detrás de esas puertas en ese local, pero que el alcalde del momento de Nueva York y el gobernador no permitían y no querían, ¿no? Al fin y al cabo, las personas LGTBI reivindicamos el Día del Orgullo también, los derechos que hemos conseguido también las personas LGTBI con nuestras reclamas, ¿no? Desde las primeras manifestaciones en España hace 42 años, en el que todavía había miedo a unos grises, a lo que quedaba todavía de esencia todavía de la época franquista, en el que durante muchas décadas la gente no podía ser libre y se te encerraba. A los hombres se le encerraba a cárceles y a las mujeres, que eran lesbianas, se las metía en centros psiquiátricos. Eso era la realidad de las personas LGTBI hace 50 años en España. Sí.
Ese era un poco el motivo de la pregunta, ¿no? Hemos pasado de aquellos grises y de aquella ley de peligrosidad social que te convertía en delincuente, simplemente por ser persona, por ser quien eras o como eras. Hemos pasado a que España aprobó la ley de matrimonio de personas del mismo sexo y una serie de leyes. Por eso, quizá al que es ajeno al problema, ¿no? El que lo ve desde fuera, dice, ¿cómo es posible que lo necesitemos? Si es que hemos aprobado todo esto y hemos avanzado todo esto, ¿qué para qué? ¿Estamos dando marchas atrás o qué? Sí. Sí, la verdad es que sí. Básicamente estamos dando marchas atrás. Las leyes están muy bien y por supuesto son súper necesarias, pero si no se respetan algunos casos, pues ¿de qué sirven? O sea, lo que necesitamos como colectivo es que la sociedad entienda que tenemos derecho a ser como somos y tenemos derecho a esas leyes y por lo tanto se tienen que respetar. Tengo que decir aquí en este debate, pues para informar, pues que aquí habéis invitado también a gente del equipo, que viniera quien quisiera del equipo de gobierno. Sí, bueno, se me ha olvidado, lo tenía apuntado, se me ha olvidado. Exacto. Hemos invitado al equipo de gobierno municipal y ha declinado asistir, eso es verdad. Exacto. Entonces, aquí nadie, ni de PP ni de Vox, ha querido venir a este debate. Pues aquí hay cosas muy claras. Madrid tuvo una ley, ha tenido ley trans de Madrid, la ley LGTBI de Madrid, que han sido derogadas, porque no derogadas en sí realmente, pero es que le han quitado tantos artículos a las leyes que en el fondo has hecho una derogación de la ley. Las leyes pueden existir, pero las leyes se pueden también suprimir o derogar o dejar en nada. Ahora mismo en Madrid, con la derogación de determinados artículos, las terapias de conversión vuelven a ser aceptadas. Pues eso es lo que ha decidido el Gobierno de Madrid. Tenemos una ley de matrimonio igualitario que el Partido Popular llevó ante el Constitucional, que el Constitucional tuvo que decir que no pasaba nada, una ley de identidad sexual del año 2007, que también se ha llevado al Constitucional. Es decir, aquí ha habido múltiples leyes, hasta la última ley LGTBI trans, que definitivamente el Constitucional, que la llevó en este caso Vox al Constitucional, ha dicho el Constitucional de que no hay ningún problema con dicha ley. Al final, sí, pues pueden aprobar leyes o no aprobarlas, porque esas en concreto no fueron aprobadas por esos grupos políticos, pero puede haber derogaciones de leyes en el caso de que haya cambios en los gobiernos políticos. Hay un mantra específico que hace mucho la derecha, que es: la Constitución ya dice que todos los españoles y españolas somos iguales. El artículo de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales, pero también la propia Constitución dice que se tiene que hacer la ordenación jurídica necesaria para que eso sea una realidad. Todo el mundo somos iguales, pero hay leyes que nos dan esos derechos. Hasta que no existió una ley de matrimonio igualitario, dos personas del mismo sexo no tenían derecho a casarse entre sí. Y la Constitución decía que todos los españoles y españolas éramos iguales. Pero es un mantra. Existe ahora censura. En muchos lugares de España se han prohibido determinadas obras de teatro, se han prohibido conciertos, se han prohibido la emisión de películas, una película muy famosa del ámbito de Pixar, la de Buzz Lightyear, creo, porque salían una pareja de madres que se daban un beso delante de su hija, y se ha llegado a prohibir emisión en determinados municipios a través de actividades municipales porque van en contra del decoro. Sí, yo creo que al final evidentemente hay una evolución legislativa muy positiva. De hecho, recientemente en el ámbito laboral se ha aprobado un Real Decreto que obliga a desarrollar los protocolos LGTBI en la empresa, es decir, que se adopten medidas en el seno de los comités de empresa con la empresa para, ante circunstancias de acoso, además específicamente LGTBI, se tomen medidas. Pero la ley en sí misma, si no se desarrolla, los derechos si no se desarrollan, una parte fundamental es, dentro de la ley, las leyes de igualdad, la ley LGTBI, tiene que haber acciones y medidas de promoción de esa igualdad real. Y esa promoción tiene que venir acompañada de medios económicos. Alguien deberá explicar en los centros educativos los derechos del colectivo. Alguien deberá, y eso implica medios económicos. El papel lo aguanta todo, lo sabemos de sobra. Y venimos de una época que, afortunadamente, se han puesto encima de la mesa muchas discriminaciones que estaban olvidadas o tapadas. La primera, el feminismo, el colectivo LGTBI, y ante eso ha habido una reacción evidente, ¿no? Que la estamos palpando, pero una reacción reaccionaria, valga la redundancia, que evidentemente
nos hace estar alerta ante cualquier ataque al colectivo y a los derechos humanos, lo reiteramos, derechos humanos. Dejar a la gente ser, sentir y querer como quiera querer o identificarse. Es que no es pedir, creo que es algo que en 2024 que estamos, que debería ser algo absolutamente superado, pero desgraciadamente no es así. Decía la consejera que estuvo el martes aquí con la ministra de Igualdad, estuvieron las dos juntas, decía, parece que hay quien quiere volver a meternos en el armario. ¿Piensan lo mismo? Por supuestísimo que sí. Es básicamente lo que quieren es que nos callemos. Lo que quieren continuamente con este tipo de acciones es que nos callemos, que nos vamos a nuestras casas y calladitos y lo que tú quieras, se intimida de tu casa y ya está. Continuamente estamos recibiendo lo que yo considero ataques directos hacia nosotros y hacia el colectivo como tal. Lo que buscan es que nos sintamos intimidados, que no nos sintamos acogidos en nuestra propia ciudad y que nos sintamos que debemos volver a lo que éramos antes. Y es una situación totalmente injusta. Cuando dice volver a lo que éramos antes, es que era invisibles. Y asustados y encerrados. Que volvamos al armario. Comedidos y comedidas. Es como la frase típica que está muy bien que los espectadores en casa, pues aquellas personas que nos ven, la típica frase de que hagan lo que quieran pero que lo hagan en su casa, ¿no? Al principio pasaba mucho cuando empezó a inicios de los años 2000 y empezaba a haber determinadas libertades que incluso en los 90 en España todavía no había libertades. O sea, yo soy una persona que tengo 40 años y a finales de los 90 sentías miedo en la calle en Guadalajara. Y tenías miedo de llevar determinado aspecto en Guadalajara. Y aparte no había socialización entre la propia comunidad LGTB, que por eso luego surgió Guado LGTBI años después, porque decías, no conozco a nadie que sea como yo, porque no existían redes sociales, no existía nada, ¿no? Entonces, que hagan lo que quieran, pero en su casa. Pero la pareja heterosexual o el chico y la chica jóvenes sí podían hacer algo en una esquina, pero las dos chicas no pueden hacer algo en la otra esquina, porque esas tienen que irse a su casa, ¿no? El armario existe, es decir, cuando no se quiere hacer visibilización de las cosas, es esconder. El propio ayuntamiento, para la actividad que van a hacer el jueves de la semana que viene, la del activista Aaron Lee, quien haya visto ese cartel publicado en la web del Boro Vallejo desde el primer día que se publicó y el cartel colgado en determinados edificios municipales, es una actividad supuestamente de la Semana del Orgullo del Ayuntamiento y no pone nada en el cartel. Es una actividad cultural, porque aparte es un excelente artista, pero no indica que es una actividad del orgullo. Entonces, aquí las cosas son muy claras. Nos ha costado mucho poder visibilizarnos. Una persona que nunca la han gritado, y lo voy a decir, bueno, pues un insulto conocido de todo el mundo, y no lo voy a decir porque es horario todavía infantil. Pues bueno, marital, pues eso te lo dicen en plena calle. Y eso ha pasado, y eso mismo me pasó a mí hace 2 años o 3 años en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. A ver... ¿Eso había dejado de pasar y ha vuelto a pasar? Sí. ¿O ha pasado siempre? Eso ha dejado de pasar, dejó de pasar de manera generalizada y está volviendo a existir. Porque hay discursos del fango desde las más altas esferas y del propio Congreso de los Diputados, del Senado, de parlamentos locales, regionales, que está ocurriendo con la ultraderecha, con la parte de la derecha que también está blanqueando a esa ultraderecha, que discursos que les daba miedo y vergüenza decir en público, ahora lo dicen de manera impune. Pueden decir libremente lo que quieran. Aquella persona que le daba miedo a sentir la culpabilidad social, ahora, pues si hay líderes nacionales que defienden nuestros discursos. Es el señor Abascal en prime time, en una televisión, es capaz de decir que él considera que es mejor que una pareja homosexual no adopte hijos, está dando pie a aquellas personas que se negaron en su día a la adopción de personas del mismo sexo. Cosas que antes no ocurrían, pues está ocurriendo ahora de nuevo. Y es la realidad. Y la gente mantiene discursos. Y quien mantiene y avala discursos, blanquea a esas personas. En el ámbito del sindicato, que claro, la gente dedica casi un tercio de su día a día en el ámbito laboral y es un ámbito absolutamente invisibilizado. De hecho, creo que es en muy buena medida los protocolos LGTBI que se han aprobado o que se tienen que desarrollar en las empresas, pero esa invisibilización existe y hay una reacción. Yo mismo y los compañeros y compañeras que vamos a asambleas a explicar los planes de igualdad o ahora cuando vayamos a explicar los protocolos LGTBI, eso hace unos años nadie te respondía. A lo mejor alguno lo pensaba, pero nadie se enfrentaba. Y ahora
como se hace visible políticamente y están normalizándose determinados discursos en el Parlamento, pues el que antes a lo mejor lo pensaba y se callaba, ahora lo hace visible. Y entonces va sumando a los que a lo mejor estaban en posiciones pues más democráticas o más tolerantes, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es se ha avanzado, pero hay una reacción importante y hay que actuar contra esa reacción. Y el orgullo, como decimos, por eso tan importante estas semanas, pero luego es todo el año, y estas semanas son importantísimas porque es como poner otra vez en el centro, que lo que queremos es poner en el centro este debate otra vez, porque si no las cosas se van pasando, y es muy importante. Nosotros, al menos en el ámbito del sindicato, intentamos que sea un espacio cómodo también para el colectivo, que la gente intente, que es una decisión personal, lo de salir o no del armario, ¿no? Pero que evidentemente sientan que es un espacio cómodo. Pero existe el delito de odio, y se puede denunciar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que judicialmente tampoco se sienten respaldados? El 90% de las, por datos del Ministerio del Interior, el 90% de las personas agredidas por delitos de odio, independientemente del cual, no denuncian, por miedo a la recriminación por parte de la propia sociedad, por parte de la propia persona agresora inicialmente, o también, como ha ocurrido antiguamente, aunque ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen un concepto y han tenido una formación completamente diferente. Años atrás pues también había conservadurismo, pero que eso ha ido cambiando hoy en día, y la propia policía tiene unos programas de diversidad bastante amplios y potentes. Desde 2018 se ha incrementado los delitos de odio por motivo de orientación sexual un 70%. Desde el año 18, en los últimos 6 años. Sí, así es, un 70% ha crecido, y el delito de odio por motivo de orientación e identidad sexual es el segundo motivo después del racismo y la xenofobia. Esta es la realidad que tenemos. Vamos a peor. Es que los propios datos lo indican, vamos a peor. Hace poco, en el grupo de WhatsApp que tenemos socios de Guado, una usuaria sí que comentó que había recibido que había tenido un delito de odio, y la habían acusado por la calle bajo insultos LGTBI-fobos, y yo lo pensaba y digo, es que yo cuando tenía su edad, yo no tenía ese tipo de miedo. A mí eso nunca me había pasado nunca, ni a mis amigos, porque vivíamos una sensación de seguridad, de amparo, de tranquilidad, de que en los colegios se hablaba del colectivo LGTBI y yo lo veía alrededor y había como amigos, y en ningún momento sentíamos esa sensación de miedo. Y es que ahora lo noto, que están teniendo miedo que yo no tenía en mi época. No estamos mejorando, estamos empeorando drásticamente. Cada vez vamos a peor, y cada vez ver jóvenes que se supone que se han criado en un ambiente de información, de conocimiento, de libertad, que tengan miedo de salir a la calle y expresarse como son, es que parte el corazón. A mí un tema que me llama mucho la atención cuando hablamos de este tema, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos de la violencia de género, siempre se dice, hay que educar, educar, educar. Posiblemente estamos con la generación más formada y educada que podamos conocer, y el machismo está creciendo entre los más jóvenes. Los más jóvenes son los que más controlan a la pareja. Es decir, o nos equivocamos al educar o no estamos educando, pero algo no estamos haciendo bien, ¿no? Estamos más educando, tenemos más información. Porque yo creo que hay un poquito de diferencia. Una cosa es que tú tengas acceso a la información, que la tenemos muchísima, y otra cosa es que tú hagas acceso a ella. Ahí yo noto una diferencia. Yo sí que veo que es verdad que, totalmente cierto, que tenemos un acceso a información brutal, pero también hay que usarlo. Y yo creo que para eso hay que hacer una pequeña chispa de, si tú vas a un colegio, obviamente si tú te crías en una familia en la que nunca se habla de estos temas, pues a lo mejor si no tienes a nadie cercano al colectivo, nunca te vas a interesar. Y si tú encima recibes mensajes de odio que se ven en la tele y alrededor tuyo todo el tiempo, pues obviamente vas a tener una reacción negativa. Pero si a ti te dan la pequeña chispa en el colegio, con tus amigos, tu familia, de pues mira, esto es perfectamente normal, si quieres más información aquí la tienes, pues yo creo que eso ayudaría mucho más. Yo iba a disentir de lo que has dicho, porque yo creo que el problema es que hay acceso muy rápido a la información, pero el problema es que la información no puede ser, a lo mejor no es del origen o de la fuente correcta. Es decir, hoy en día se confunde mucho de lo he visto en tal red social, y es que cualquier persona puede transmitir esa información. Es decir, ha habido, todo el mundo sabe... Yo cuando hablo de educación no hablo de leer claro, un tweet pero digo, o en Instagram. Pero digo o de que ella dice, más que educación, hay que tiene que haber... No, el problema es la información como tal. La información es que te cuenten algo. Otra cosa es la educación en valores. Lo que se tiene que hacer es educación en valores. Y ha habido múltiples intentos en España, desde
la famosa educación por la ciudadanía que quiso el presidente Zapatero, pero que no ha ido implantándose porque propios gobiernos autonómicos han intentado boicotearla. Nosotros también tenemos por la ley en Castilla-La Mancha, la Ley de Sociedad Libre de Violencia de Género, así como la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTB de Castilla-La Mancha, que pide promocionar los valores en educación. Pero es que también hay parte de docentes que a lo mejor no quieren hacer esos desarrollos de impartir determinadas asignaturas, hacerlo de determinada manera. Siempre existe lo de se educan los padres en las casas. Bueno, pues entonces si el padre tiene que educar en las casas, que eduque todos los padres en las casas, los padres y las madres. Es decir, los niños y niñas, los adolescentes, chicos y chicas, tienen derecho a recibir información real y a recibir educación de las cosas. Y el Estado tiene derecho a crear ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y tiene su obligación, es decir, tiene la obligación de educar a la ciudadanía. Por mucho que un padre quisiera educar a un hijo en valores de la esclavitud, que la esclavitud es buena, la esclavitud está penada y está prohibida. Es así, es decir, un padre tiene la obligación de cuidar y salvaguardar a sus hijos e hijas. Pero la educación de valores también es compartida por parte del Estado, porque el Estado tiene que indicar qué es ley, qué no es ley, qué es sanción administrativa, qué no, qué derechos tiene cada persona. Eso también es la educación, y educar en valores. Marina ha tenido mucha suerte que ha dicho que ha recibido. Hasta que terminé el instituto en el año 2000, yo no recibí ningún tipo de educación en valores en materia de orientación e identidad sexual. Nunca. Ni en el colegio ni en el instituto. Nunca. Lo que dicen de adoctrinar, ¿no? Que se adoctrina en la ideología de género y todas estas cosas que dice la extrema derecha ahora. La sociedad tiene una obligación, como decía Ignacio, de inculcar los valores democráticos y de derechos humanos a los niños y niñas. Mis hijas no son mi propiedad y yo no puedo inculcarle cualquier tipo le diré lo que quiera, pero la sociedad como tal aprueba unas normas, tenemos un marco jurídico, unos derechos humanos, y se tiene que inculcar esos valores. Y yo creo que estamos en una etapa en la que, como la reacción, los posicionamientos de extrema derecha están tan envalentonados, hay gente que no está dando esto además lo hablo con los compañeros y compañeras de enseñanza, que tienen pánico a tratar determinados asuntos porque encuentran la reacción de determinados padres. Que pintar me dijo una docente recientemente que era eso de pintar unicornios, que era un símbolo gay y tal. Decía un padre que le increpó porque estaban pintando unicornios, le increpó a una docente, es decir, o sacamos la cabeza, entre comillas, la gente que consideramos que tienen que tener todos los derechos y más, el colectivo, que no podemos estar en la neutralidad, que de lo que no se habla no existe y hay que hablar, y no vale, no es que yo ni pongo la bandera ni dejo de ponerla, ¿no? Que podemos hablarlo, no, la neutralidad es una posición política y es una posición política en contra de los derechos del colectivo. Bueno, vamos, si os parece, este tema, y por ejemplo, ¿quién tiene derecho? ¿El padre de decidir o los que marcan las leyes educativas? Que ese es otro tema, pero después de la publicidad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estamos enseguida con ustedes. Hola, buenas tardes. Regresamos a este debate, a este Guadalajara Opina de Guada TV Media, donde estamos analizando la situación del colectivo LGTBI y de la situación del orgullo, que la semana que viene, como todos ustedes saben, va a tener lugar. Habíamos dejado pendiente un tema, hablábamos de educación, y unos padres quieren, otros no quieren, los derechos de los padres, las obligaciones de las administraciones, porque al final, ¿quién creéis que debe tener el criterio último a la hora de decidir esto se lo tienen que enseñar a mi hijo o esto no? ¿Los padres o la administración? Los padres, el problema es que si unos padres tienen unos valores que no son los correctos, lo que están haciendo es que su hijo acabe creciendo con valores incorrectos. No debemos ser nosotros como sociedad el que tenemos que asegurarnos que todos nuestros ciudadanos crezcan con unos valores basados en los derechos humanos y en la igualdad. Y la pregunta te la vuelvo en pasiva. ¿Quién decide que esos valores son correctos o incorrectos? La ley.
Sí. Es decir, simplemente si en la ley se marca que debe de haber una programación educativa específica, es lo que hay que cumplir, es la ley. Es decir, si un padre, como comentábamos en la pausa publicitaria, que Guado en muchos años también, cuando yo también estaba de presidente anteriormente, ha recibido pues correos o llamadas de personas que su madre, por ejemplo, o su padre la agredía por el tema de ser una persona homosexual o bisexual, ¿no? o trans. Entonces, ese padre o esa madre es la que tiene que decidir sobre si su hijo o su hija tiene que sentirse empoderado en su ámbito educativo con una formación de cara a sus compañeros y compañeras para sentirse integrada esa persona en el colegio. Es decir, yo creo que hay cosas muy básicas, yo creo que hay declaraciones de derechos humanos, acuerdos internacionales en los que se indica de que esto en la propia Unión Europea, es decir, leyes autonómicas, yo creo que esto está claro. Aquí nadie dice si mi hijo debe de aprender o no matemáticas, ni lengua, ni música, ni ética, ¿no? Ética también son valores. Los valores de la ética son valores específicos de nuestra sociedad. Pues esto es igual. Educar en valores también es la ética nuestra que tenemos en la sociedad actual en la que vivimos. Claro, quiero decir que tú seas padre no quiere decir automáticamente que seas un buen padre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya condenamos a un pobre chico toda su vida a sufrir bajo ese peso? Si nosotros como sociedad, es que como gobierno, el gobierno tiene que luchar por nosotros, como sociedad tenemos que luchar por todos los ciudadanos. Entonces, si vemos que las cosas no se están haciendo bien dentro del núcleo familiar, pues tendremos que ser nosotros los que tomemos la responsabilidad de educar y de dar información y de ayudar y crear una sociedad verdaderamente igualitaria para todas y que sea verdaderamente una sociedad decente. Si los padres no hacen eso, pues... Yo creo que, por ejemplo, si en el ámbito educativo se habla contra el nazismo, contra el holocausto, nadie va a discutir, ¿no?, el tema. Entonces, Yo discutía hasta hace poco. Ya, bueno, pero quiero decir, la esclavitud, el holocausto, el nazismo, creo que son temas superados y creo que llegará un momento en el que la gente entienda, pero que hemos sentido ahí ese frenazo por la situación política, evidentemente, pero es una cosa que se abre paso, que son derechos humanos y que creo que como derecho humano se tiene que inculcar a nuestros niños y niñas. O sea que sí que percibís un aumento de la LGTBI-fobia, pasos atrás, como por ejemplo cuando quemaron la bandera vuestra LGTBI en la sede de comisiones. Sí, a ver, un ejemplo más. Comisiones Obreras llevamos muchísimos años poniendo la bandera en el balcón y se da en este año que se arranca y se quema. Y además incido porque luego llegan comentarios de todo tipo, algunos en redes sociales, vandalismo. Pues anda que no hay telas, en el Paseo de las Cruces anda que no hay telas y otras banderas que no se arrancan y se queman. Y justo se arranca y se quema esta bandera. Es decir, que no, en primer lugar no hay ninguna gamberrada, porque ese tipo de discursos ya están normalizando la violencia contra el colectivo. Y evidentemente esto hace unos años que alguno tendría ganas, pero a lo mejor no se hacía. Es decir, yo creo que yo siempre soy un poco positivo y creo que se está avanzando mucho, pero esos avances también hay gente que reacciona contra ellos. Es como el tema del feminismo. Todos los avances que se están produciendo generan una reacción. Que son una minoría, quiero pensar, pero condicionan mucho la vida política. Y lo estamos viviendo en el ayuntamiento, por ejemplo, particular. Bueno, nos trasladamos, si queréis, al Orgullo en Guadalajara. 15 años de Orgullo. Guado quería colaborar con el ayuntamiento, de hecho empieza colaborando porque forma parte del jurado del concurso de carteles, y llega un momento que se rompe la colaboración porque os enteráis que no se va a poner la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento. Duda, ¿por qué es tan importante la fachada? La bandera, perdón. La bandera es un símbolo, el símbolo colectivo LGTBI. Un símbolo es una representación de lo que somos. El símbolo es, lo estaba viendo el otro día, hace poco hicimos un acto, el jueves pasado, y me acuerdo que estábamos en un bar, y me acuerdo que estaba toda la gente sentada, yo estaba sentada también, y de repente di una vuelta alrededor y dije, si una persona entra por la puerta ahora mismo, rápidamente se va a dar cuenta que esto es un acto LGTBI. ¿Por qué? Porque hay una bandera y otra bandera y otra bandera y otra bandera y otra bandera.
Si una persona no ve esas banderas, simplemente va a pensar que son gente pues, presentando un libro o lo que sea, o dando una charla o cualquier cosa. Es una forma de visibilizar que algo es LGTBI y que es parte de la lucha. El Día del Orgullo, la Semana del Orgullo, lo que yo espero, no solamente como miembro y presidenta de una asociación, sino como ciudadana, es que el ayuntamiento muestre su apoyo al colectivo. ¿Cuál es la forma más sencilla de mostrar el apoyo al colectivo? Porque a mí un acto de un violinista tampoco no me da mucho, sinceramente. Muy interesante, muy importante, por supuesto, hacer actos del orgullo, pero que tampoco me supone un verdadero apoyo al colectivo. Pues para mí, sinceramente, es importante ver en el ayuntamiento mi bandera. A ver, el término básico es la visibilidad. Claro. Es decir, al igual que otras empresas lo pueden hacer por un tema de marketing, que cuando llega el mes de junio todas tienen en sus redes sociales los colores del arco iris, otro tipo de simbología, históricamente, desde las últimas décadas, la propia indicación de la bandera LGTBI, que aquí lo primero que tengo que indicar es que una franja longitudinal en un balcón no contradice a la ley de banderas y hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que lo ha indicado tal cual. No se escuden en eso y que no hablen de la neutralidad política, porque la neutralidad política es hacia posicionamientos de poner algo que tuviera que ver con un nacionalismo que afecta a posicionamientos. No, porque esto es Estado de Derecho y esto es representación de leyes que son... Aquí no hay neutralidad hacia las leyes aprobadas. Bien, entonces... Históricamente Guado ya ha habido problemas en el Ayuntamiento de Guadalajara, entonces Guado LGTBI le pasó ya en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017, no fue hasta el año 2019 cuando entró Alberto Rojo al Ayuntamiento que no pasó por primera vez de manera desde la propia institución, no el asalto así improvisado que hicieron la oposición en el año 2016, porque hay aprobación de varias mociones en el Pleno presentadas por diferentes partidos políticos, desde el nuestro hasta otros, en el que se ha aprobado que tiene que haber ese reflejo en la fachada del ayuntamiento. Y es que eso ha sido votado por concejales y concejalas puestos por la ciudadanía de Guadalajara. Y eso ahora se quita. Y además, yo creo que por parte de Guado LGTBI, que sigo siendo socio y no lo voy a negar, el problema no ha sido ese. El problema es que el martes 11... se escribió una carta formal a la alcaldesa solicitándole que se pusiera y que indicara si sí o si no, para ver si se coorganizaba o no actividades con el ayuntamiento. Y no puede ser que una asociación con 15 años de historia en Guadalajara, y que yo creo que se ha ganado el respeto de la ciudad, porque creo que ha sido con un trabajo que hemos hecho muchas y muchos, impecable y cuidadoso, se tenga que enterar por la prensa de la decisión del ayuntamiento. Ha sido vergonzoso. Literalmente ha sido un episodio totalmente vergonzoso. Como bien has dicho, desde el principio, Guado quería colaborar con el ayuntamiento como hemos hecho en años anteriores. Por eso, efectivamente, participamos como jueces como una primera actividad para empezar a hacer cosas. Participamos como jueces. Sí, como jueces. Participaron 2 compañeros. Nos avisaron de que fuéramos enviándoles propuestas de actividades para ver qué iban a subvencionar y qué no. Y entonces nos enteramos, gracias a ti, de que aparentemente se han decidido, sin decirnos nada, que no van a poner bandera ninguna. Obviamente nosotros entramos en pánico de esto, no puede ser, porque claro, tú imagínate el momento de que nosotros en ningún momento pensamos que no iban a ponerla. Quiero decir, si el año pasado estaba, pues este también. Para nosotros era un poco lógico. En ningún momento se nos ocurre preguntar, especialmente porque nadie nos había dicho nada. Si ellos tenían encima una reunión anterior que tuvieron con el vicepresidente, con Eduardo, en el que en ningún momento se menciona el tema de la bandera, pues obviamente tú presupones que bandera va a haber. De repente nos enteramos de que no, que ya tenían clarísima la intención, pero no nos iban a decir nada, obviamente mandamos la carta formal. En plan, ¿qué está pasando? No vamos a colaborar con un ayuntamiento que no va a poner nuestra bandera y que nos está usando para blanquearse la cara. Que eso es lo que están haciendo. Porque tú de repente vas como asociación en tu 15 aniversario de montar un orgullo, vas con un ayuntamiento y ahí no hay nada, unas luces que quieren poner, que se van a ver 2 horas y solamente un día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, yo creo que el PP del ayuntamiento se equivoca además, políticamente mucho. Me da un poco de lástima porque al final es la representación de la ciudad. Comisiones Obreras agradecimos que el ayuntamiento mostrará su condena al arrancar y quemar la bandera que teníamos puesta, pero es que también ya es agradecer lo que sería lo mínimo. Vox no lo hizo,
Vox no lo hizo, ¿no? Aquí la cuestión es, entendemos que el colectivo LGTBI está siendo perseguido, que no pueden vivir libremente su sexualidad, su orientación, su identidad, por lo tanto hay que darle visibilidad. Si compartimos eso, qué mejor visibilidad en Guadalajara que ponerlo en la plaza del ayuntamiento. Y como decía antes, la neutralidad es no apoyar al colectivo discriminado. Entonces, en este caso, yo de verdad, el Partido Popular, que a nivel nacional pasó de recurrir bajo el pretexto aquel del nombre matrimonio, ¿no? Que parecía que era el nombre, pero no era el nombre, era el contenido del matrimonio homosexual, ¿no? De personas del mismo sexo, pasó a aceptarlo de facto, porque luego el PP gobernó, ¿no? Gobernó en la época de Rajoy posteriormente, y no cambió la ley. Y fueron a bodas. Claro, exactamente, sí. Es decir, pero el PP actual, el problema que tiene son los aliados que tiene. También. Yo quiero ver a un PP que esté en unas posiciones democráticas y de respeto a los derechos humanos. Pero como tiene las alianzas que tiene, yo creo que se equivoca enormemente, que además podía haber dado un golpe en la mesa a la alcaldesa, bueno, el concejal de Igualdad, que podía haber dado un golpe en la mesa y decir no me guiáis, pero creo que a lo mejor es que hay otras connotaciones de fondo, y es que al final les molesta también la bandera a alguien de esa corporación. Aquí hay absurdeces en eso, porque el año pasado el último acto de Alberto Rojo fue el 16 de junio, colocó esa franja longitudinal, que aunque lo llamemos bandera, legalmente no es una bandera, puso esa franja longitudinal, el día 17 tomó posesión Ana Guarinos y estuvo hasta el día 30. Guado, entendemos que cuando hemos hablado entre nosotros y nosotras, que si se mantuvo durante toda esa semana y durante casi 15 días, porque este año iba a haber problema, y lo hay. Y el señor Toquero otros años ha estado presente en la colocación y tan contento, el señor de Vox. Esto es porque saben que tiene una parte del electorado, pues que esto les gusta que sea caliente, y en el fondo lo están haciendo por lo que sea, a lo mejor por sus propios intereses. Aquí hay múltiples ayuntamientos de Castilla-La Mancha que está pasando, pero hay otros ayuntamientos del PP en el que sí lo hacen. Esto, al fin y al cabo, es una decisión de alcaldía. Y a mí me da igual de que tengan socios de gobierno o no. Esto, la alcaldesa es quien toma la decisión. En el anterior mandato, Alberto Rojo era el que decía, esto se hace en esta corporación, aparte de que estuviera avalado por grupos políticos. Eso es una decisión de alcalde o alcaldesa. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque nos visibiliza. Pero si hubiera puesto la bandera con el programa que había, que es el que es, ¿os hubierais conformado? No, es que, bueno, vale, dilo tú que... No. Me refiero que, Guado, en la carta que escribimos, bueno, porque salió desde la organización, era que si la respuesta era positiva de que iba a poner, Guado iba a coorganizar actividades con el ayuntamiento, para sumar y que estuvieran las actividades en el cartel del ayuntamiento. Añadir a la exposición de carteles y al concierto del coreano, ¿no? Sí, en el momento que todo esto pasó, nosotros ya tenemos una lista de actividades que habíamos hablado en una asamblea anterior, y nuestro plan era mandarla hasta que nos enteramos del tema de la bandera, pero es que desde el principio Guado quería colaborar con el ayuntamiento como había hecho en años pasados. Nosotros teníamos la lista de actividades, sabíamos que el ayuntamiento iba a tener actividades por su parte, que nosotros íbamos a tener otras y que va a haber un cartel conjunto. Eso de igual. Me refiero a igual porque había un compromiso de políticas LGTBI específicas con una concejalía que llevé yo durante 4 años, porque así quiso Alberto Rojo, una concejalía de diversidad que marcaba políticas de diversidad, que pedía transversalidad en las concejalías diferentes de diversidad, que haya compra de libros para el ayuntamiento, para la biblioteca. No es lo mismo y estar con una programación durante el año pensando que se va a hacer el año siguiente. A mí lo que me sorprende es que se rompe solo por la bandera, porque había un acuerdo para ciertas actividades y había un acuerdo para la iluminación de la fachada. O sea, ¿solo se rompe por la bandera? Yo como político, yo creo que a esta entidad no se ha roto relaciones. En la carta que se mandó a la alcaldesa, que se ha leído, ponía que se pedía que dijeran sí o sí no para ver si se coorganizaba actividades o no con el ayuntamiento. Yo creo que la rotura es que se ha ignorado una petición formal registrada el día 11 y a día 18 y a día 20 de junio no se ha recibido respuesta por parte de la alcaldía.
Es que no solamente mandamos esa carta como asociación, sino como ciudadanos que tenemos derecho a recibir contestación de nuestro ayuntamiento sobre cosas que nos preocupan. Durante una semana no nos dicen nada y de repente crean ellos su propia rueda de prensa, ignorando totalmente nuestra petición. Es que eso me parece un insulto y un desprecio a todo lo que llevamos trabajando todos estos años. Yo creo que al final es una decisión de la asociación, pero si partes de la premisa que el ayuntamiento no quiere visibilizarlo en el lugar más visible de toda Guadalajara, pues es verdad que entiendo la decisión de Aguado de decir, no queréis visibilizarlo, pues ya, ¿en qué nos ponemos a trabajar? Si lo primero que hacéis es esconder esto, ¿no? Pues, es que se han hecho orgullos encima de mesas de bar, de terraza de bar, y se han hecho actividades sin ningún euro durante muchos años en Guadalajara. Lo importante es la implicación y hasta dónde te mojas, no tanto a lo mejor el apoyo económico, que obviamente es importante, pero lo importante es el gesto. El Gobierno regional va a colocar, también lo dijo el martes la consejera de Igualdad, la bandera LGTBI en sus edificios, a la delegación de la Junta, y en Guadalajara en el Infantado, porque es de gestión de la Junta. Sí. ¿Eso os compensa de alguna manera? Es que hay una diferencia entre Junta y Ayuntamiento. El Ayuntamiento de momento no compensa de ninguna manera. La Junta está haciendo un trabajo maravilloso y nos encanta colaborar con ellos y hacer actividades con ellos, porque de verdad que nos han apoyado muchísimo tanto esto como en años anteriores, pero es que es el Ayuntamiento el que tiene que compensar lo que han hecho mal. No digo si os compensa a vosotros el no recibir el apoyo del Ayuntamiento, el recibirlo del Gobierno regional. ¿Sabes el problema? Que ahora mismo estamos a una semana del orgullo, a días prácticamente, seamos sinceros, estamos a días, y estamos corriendo. Estamos de repente, nosotros teníamos pensado que íbamos a tener unos permisos preparados gracias al Ayuntamiento, que íbamos a tener un lugar, que íbamos a tener un montón de cosas que ahora no tenemos. Y estamos corriendo, estamos luchando por conseguir permisos, estamos haciendo un montón de cosas que deberíamos haber hecho antes, por supuesto, pero es que nosotros por respeto estamos esperando la decisión del Ayuntamiento. Pero vosotros dijisteis el martes, si no me falla la memoria, que fue cuando comparecisteis públicamente, que tenéis plan A, plan B, sí. Estáis desarrollando el plan B. Estamos desarrollando el plan B. Estamos desarrollando un montón de mini planes que teníamos en conjunto. A ver, es que de verdad que no esperábamos esto. Esto para nosotros ha sido un batacazo. Esperábamos, porque es que en ningún momento nadie nos había dicho nada. ¿Y cómo es posible que tú tengas como ayuntamiento, una asociación, una reunión con la asociación LGTBI con la que vas a organizar un orgullo y en ningún momento se te ocurra mencionar, oye, que no va a haber bandera? ¿No de verdad no consideran que no es importante? Es que es muy importante para nosotros y de repente luego encima nos dejan en silencio, nos dejan en visto, pues es que nos han dejado en visto, nos ha hecho ghosting, esto es horrible. Es que estoy súper indignada, no me lo puedo creer que me está pasando esto. Estamos a días del orgullo, estamos corriendo como salvajes, intentando organizar un orgullo que por supuesto no va a tener las capacidades que ha tenido en años anteriores, porque estamos... situación un poquito desesperada. Vamos a hacer, por supuesto, todo lo posible, no solamente por nosotros como asociación, sino por la ciudadanía, que se merece un orgullo decente, pero... Es que lo que es vergonzoso es que el propio concejal de Igualdad es también el concejal de Participación Ciudadana. Y una asociación de Guadalajara le ha registrado también a su nombre una carta el martes día 11 y a viernes 20 no hay respuesta. A viernes 20 no hay respuesta, 9 días después de una carta registrada por sede electrónica al concejal de Participación Ciudadana. Es que es vergonzoso. Es que como concejal que también he sido de Participación Ciudadana me da vergüenza. Me da vergüenza que no haya esa contestación. De hecho, que apunte el señor Narro, porque la normativa también de buzón electrónico dice que son 10 días la contestación, no sé cuándo lo va a hacer, porque se le acaba el tiempo. Esa es la contestación que tiene que hacer oficial. ¿Cómo va a hacer una asociación que desde el día 11 o desde el día 12 podía haber tenido una respuesta de, vale, organicéis vuestras actividades, nosotros las nuestras, desde el día 12 podía haber empezado a organizar cosas, no a partir del día 18? Ha perdido una semana la entidad para pedir solicitud, porque ahora puede decir al ayuntamiento, es que ese cuadro de luz hay que pedirlo con 15 días de antelación. Por los permisos de ruido y de espacio, es que va a ser caótico. Es caótico ahora mismo todo lo que estamos trabajando, porque nos encontramos en una situación que no esperamos para nada. Por supuesto, ya hemos aprendido, ya para el próximo año lo tenemos clarísimo lo que vamos a hacer, pero encima también me ofende muchísimo que en la rueda de prensa Roberto Narro dijo que estaban dispuestos a incluir nuestras actividades como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, pues las incluimos, ningún problema. Ahora ponemos aquí en el cartel las cosas que queréis hacer y ya está. Para llenar un cartel sin actividades, claro. Claro, sí, tienen dos. Con dos. Que también es vergonzoso, después de todo lo que se ha hecho estos años. ¿Qué estáis intentando hacer? Pues ahora mismo estamos con tema permisos, tema donde vamos a organizar el orgullo como tal, donde vamos a hacer lo que va siendo la manifestación. No me puedes adelantar nada.
De verdad, es que no eres consciente Bueno, de lo que estamos haciendo. Hay cositas, pero yo es que odio decir nada sin estar totalmente segura de todo. Yo creo que hay cosas básicas, parece que aquí hablo de doble forma, pero bueno, como socio, y es así, es el 15 aniversario, Guado mínimo, la idea es que hacer la semana que viene un evento por el 15 aniversario con la entrega de los premios Panal Guado, que se llevan haciendo desde hace muchos años, en la que personas de esta casa también han recibido de esos premios, la propia Rosa, y bueno, también la manifestación, que habrá manifestación sí o sí, y que habrá evento festivo sí o sí, guste o no guste, o gente que esté a lo mejor contenta de que no esté del nivel y categoría que ha tenido estos últimos años, porque el orgullo del año 2019 al año 2023 en Guadalajara, bueno, realmente desde el 2021, 2022 o 2023, puedo decir sin tapujos que ha sido el mejor orgullo de Guadalajara, el mejor orgullo de toda la región, el de Guadalajara. Yo al final, como decimos que tiene una parte festiva y una reivindicativa, con más motivo hay que ir a la manifestación. Nosotros y nosotras volcaremos a la organización y lo trasladaremos a delegados y delegadas, porque con más motivo este año hay que movilizarse y la manifestación del orgullo tiene que ser, es un éxito, así que cuando el movimiento nos convoque, bueno, pero con más motivo. Sí, parece que otra vez... Es como cuando te autorizaban en épocas de Román y pedías utilización de espacio de vía pública, tenías el evento el sábado y te contestaban el viernes a las 8 de la tarde, por lo que había mucho tiempo para hacer cartelería. Sí. Esto es algo histórico, la verdad es que es un mantra también dentro del Partido Popular, que es alargar y alargar y alargar, no responder, para que o disientas y desestimes realizarlo o que lo hagas y que luego digan yo no te autoricé a nada o... Volvemos para atrás. Volvemos para atrás, al fin y al cabo. Es que es tristísimo, después de todo lo que se ha trabajado, después de todo lo que se ha luchado, después de todo lo que se ha conseguido, volvemos para atrás. ¿Y qué día sería la manifestación? 29. El 29, el sábado 29. Porque es día de fin de semana, es sábado, no día. trabaja gente, el día viernes 28, que es el Día Internacional, dentro de una semana justo, pues hay gente que trabaja, ¿no? Que la logística, al fin y al cabo el orgullo también es una lucha también de clase, de personas que también, obviamente las personas LGTBI que tienen mejores posiciones económicas no tienen tanto que luchar como gente sin posición de poder, ¿no? Entonces, pues, que la gente descanse, que tenga su día festivo. Esta actividad siempre se intenta hacer que la mayor parte de cantidad de personas pueda venir y pueda disfrutarla. Entonces, sí, nosotros hemos trasladado que hay que hacer un seguimiento este año masivo, todavía más que ningún otro año, porque ni un paso atrás. Sí, después de todo lo que ha pasado, qué menos que dejar claro nuestro descontento. Ahora no solamente estamos luchando por la situación actual que está pasando en nuestra ciudad. Y el año que viene, programa propio desde el principio. Sí, seamos sinceros. A día de hoy no hemos recibido ni una disculpa, ni una respuesta, ni nada. Iban a esperar que el próximo año colaboremos con ellos. En esta actividad, por supuesto que no, el orgullo va a ser nuestro. Bueno, pues hemos conocido un poquito más lo que ha pasado, cómo ha pasado y lo que pensáis. No hemos podido conocer la opinión de la otra parte porque ha declinado asistir, aunque estaba invitada el equipo de gobierno, pero por lo menos algo más sí que hemos podido conocer y saber de la situación del orgullo y de lo que estáis viviendo en el día a día, que posiblemente sea más importante que la Semana del Orgullo y que los días del orgullo, ¿no? O más preocupante, si lo preferís así. En el fondo el orgullo es una semana. Imagínate el resto del año. Por eso digo que... Se tiene orgullo todo el año. Sí. Que las 50 y tantas semanas que no son esta, pues son iguales, ¿no? Hay que vivir todos los días en las mismas circunstancias. Pues muchas gracias a los tres, a Marina Rojo, a Ignacio de la Iglesia y a Javier Morales por haber estado con nosotros, que nos hayáis informado, que nos hayáis contado la realidad que se está viviendo y esperemos que les haya servido a nuestros espectadores para conocer cuál ha sido el problema y por qué estamos aquí hablando. Así que muchas gracias a los tres. Gracias. Y a todos ustedes les reiteramos eso mismo, que esperamos haber sido útiles y que conozcan un poquito más y un poquito mejor cuál ha sido la situación de por qué el orgullo este año no va a ser igual que los 4 años, bueno, que 3 años anteriores, que el año de la pandemia, ni orgullo ni nada, no hubo nada de nada, absolutamente nada. Por redes sociales. Por redes sociales, sí, efectivamente. Lo que se pudo hacer. Lo que se pudo hacer en todo. Así que nos vemos aquí en Guada TV Media, en Guadalajara Opina, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Así que muchas gracias y buenas tardes.